del 30% restante, que sería la cúpula de la pirámide, ¿no? Yo creo que ese es un tema que pocos han entendido de manera suficiente, y creo que es muy importante porque hay una campaña de la derecha particularmente, incluso acusándolo de que él hizo una pregunta de qué hacer con los ricos, ¿no? Como que el gobierno tuviera la intención de excluirlos, de marginarlos completamente de las pues, de los apoyos y de la atención de las necesidades de esa gente, ¿no? Ya. Pero yo creo que hoy lo explicó de manera muy didáctica, muy correcta, y solamente aquellos que no quieran entender, que no quieran aceptar este planteamiento, pues van a seguir con una campaña que han venido arrastrando desde hace tiempo, ¿no? Ya. Pero me parece que la mayor parte de la gente, sobre todo de los sectores más vulnerables, o sea, de ese 70% del que habla Andrés Manuel, lo entiende perfectamente, ¿no? ¿Por qué razones el gobierno federal está apoyando a ese 70% y cómo va a repercutir de manera positiva en la parte del 30% de la pirámide, ¿no? En la Yo creo economía. que exactamente, ¿no? Yo creo que este es un tema interesante que hoy desarrolló más que en otras reuniones, en otras conferencias de la mañana, ¿no? Sí. Y luego algunos otros temas que tienen que ver con la posición del gobierno respecto de las empresas factureras, de los que se han negado a pagar impuestos, de aquellos que están criticándolo porque no hace una reforma fiscal, y él dice, bueno, pues una manera de aplicar en una reforma en la práctica, pues es cobrarle los impuestos a quienes no han cumplido durante muchos años o han cumplido de manera parcial, ¿no? Figúrate, yo tengo una Pagando. reflexión sobre eso, Jesús. Sí, Si me permites un paréntesis, pero antes quiero claro. presentarte aquí a Raúl Palacios. Raúl Palacios, te presento a Jesús Sosa. Buenas tardes, mucho gusto conocerlo virtualmente, señor Sosa. Me Muy invitó esta bueno. tarde José Luis para escuchar el intercambio que van a tener ustedes, y creo que también invitó a mi amigo Luis Bernal y no lo veo todavía Luis en Bernal cámara. está de asesor técnico ahorita. Y claro, a la hora que quiera participar, que se abra y que participe. Toda esta Claro, gente, Jesús, es gente progresista. Ellos son salvadoreños. está bien. Y Y también el compañero Raúl tiene derecho a participar, no hay problema, ¿no? sí, eso es lo que le dije yo, que viniera, porque él tiene muy buena prosapia, es declamador además, o sea, que tiene muchas virtudes. Sí, Él y Luis Bernal hacen un programa que se llama La Hora de Palacios. Y claro, Luis Bernal tiene muchos otros programas, ¿no? Algún día te sí, pasamos la conexión para que los escuches. Yo sí, te decía que quería un paréntesis para opinar sobre ese punto. sí, 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 Ya sí, estamos adelante. grabando el programa, porque ya entrando y prendiendo lumbre, estamos grabando ya. Sí, sí, Mira, con respecto a las factureras, a ver, es que Andrés Manuel tiene un pulso muy fino, teje muy fino, pues. ¿Qué es lo que dice? Dice, a ver, aquí han estado evadiendo impuestos, ujú, pero algunos empresarios, que yo no creo eso, algunos empresarios no se daban cuenta que le estaban metiendo facturas falsas, por Dios, sí, ¿no? O sea que, y luego dice, como ellos no se daban cuenta, pues van a venir al confesionario y bueno, van a confesar que sí, que mal lo que estaba haciendo mi contador, pero entonces van a pagar lo que deben, los canallas, ¿no? sí, Pero sí, dice él, a los factureros, a los despachos jurídicos y demás, a eso sí les vamos a meter una demanda penal, ¿no? sí, Judicial. Entonces yo digo, a ver, entonces no es parejo, o sea, el pez mayor, que es el que está tirando las escamas a los factureros, él se va a su casa y va a misa de nuevo y no pasa nada. Ni siquiera sí, saben su nombre, ni siquiera va a dar su nombre. sí. Esas cosas como que me brincan. Ahora, también me pongo del otro lado, en dos aspectos, y una vez avanzo hacia la cuestión internacional. Primer aspecto es, ¿qué pasaría si mete a todos los que evadieron impuestos? Pues no habría espacio en las cárceles y habría un problema social, político y económico y de todo, ¿no? Sí, Entonces, por eso no lo hace y da ahí un paliativo. ¿Qué pasaría si el 7, el 8, no sé cuándo va a estar con Trump, llegara y le el golpeara 8. la mesa? Pues también lo Sí, mismo, habría problemas, le cerraría la frontera, ya ves cómo es de peleonero el señor de acá del norte. Entonces, él ujú, tiene que manejarse suavecito, pues.
Sí, Tiene que manejarse esa metáfora de la pirámide invertida, ¿sí? sí, Pues no se las dice así, porque entonces se sentirían oprimidos. El 30% se sentiría oprimido, ¿no? Oye, me quiere sí, voltear la pirámide, ¿no? Y que yo cargue con todo. Sin embargo, a ver, tú eres experto en AMLO. Tú sí, puedes decirme cuál es su tirada, porque yo la veo así desde el punto de vista coloquial, pero a la vez serio, sí, que sí, pero no, a lo mejor quién sabe. Entonces, sí. ese zigzagueo es el que me tiene preocupado. Sí, bueno, yo no soy experto tampoco en cuestiones relacionadas con AMLO. Lo conozco hace muchos años y creo que Andrés Manuel es una chucha cuerera desde el punto de vista político, ¿no? Tiene un colmillo retorcido, pero enorme, ¿no? Y cuando él habla de que hay factureros que no sabían, está abriendo, en mi opinión, la puerta para que por las buenas y llegar a las demandas, vayan al SAT y paguen lo que deben, ¿no? Les está facilitando la solución. Y, y en el fondo está señalando que aquellos que no vayan es porque actuaron de mala fe, porque estaban deliberadamente en la línea de no pagar sus impuestos y se apoyaban en estos despachos jurídicos para evadirlos, para no pagar sus contribuciones, ¿no? Claro. Entonces yo creo que lo que él está haciendo, esa es mi opinión, es decirles, miren, el gobierno no está interesado en meterlos al bote, porque hay personas que seguramente fueron sorprendidas, fueron engañadas, porque muchos empresarios pues no manejan las cuestiones contables, se apoyan generalmente en contadores públicos o privados, ¿no? Y ellos son los que les llevan las cuentas. Y me consta, porque tengo amigos contadores, que reciben la indicación de sus patrones que ellos sean los que se encarguen del manejo, del pago de las contribuciones y de que hagan lo posible por sangrar lo menos Por bajar posible. impuestos, claro. Exactamente, exactamente, ¿no? Y todo lo manejan los contadores. Entonces, hay gente que hace eso de buena fe, yo digo, porque no manejan los números, no manejan estas cuestiones, y entonces trasladan esa responsabilidad a los contadores. Y los contadores son una bola de mañosos, muchos, ¿no? Entonces, pues le dicen al patrón al fisco, esto es lo que le vamos a pagar porque las cuentas que yo le presento son las correctas, y entonces llegan a un acuerdo y allí entran los moches y los negocios ilícitos entre los abogados, entre los contadores, y en otros casos también entran los propios empresarios de esos negocios, ¿no? Claro. Pero, ¿Tú te pero acuerdas yo, perdona, Jesús, ¿te acuerdas tú de un economista de apellido Pasos? sí, claro, Luis Pasos, Luis Pasos. Este cuate hizo su tesis de profesional, de contador, sí, invitando a que no se pagaran los impuestos. así es. Y la tesis de él era que no se paguen los impuestos porque se pagan y se los roba el gobierno. Así es, claro. Entonces, esa era la tesis de Luis Pasos, ¿no? Entonces, imagínate, la derecha, pues, envalentonada, porque un intelectualoide de su banda les decía que Sí, no paguen porque es inmoral pagar impuestos, si lo sí. están gastando de francachelas. Y en el fondo, José Luis, pues tenían razón los que se negaban a pagar sus contribuciones, porque no veían que esas contribuciones fueran, se expresaran en servicios por parte del gobierno. La mayor parte de los gobiernos neoliberales a los que se refiere permanentemente el presidente, pues no usaban los recursos públicos para resolver los problemas sociales. Se quedaban con mucha lana, ¿no? Parte de lo que está en la mesa y que fue motivo del debate o del informe, mejor dicho, el día de hoy, pues tiene que ver con todo este sistema de corruptelas que se ha venido tejiendo, que se ha venido construyendo por 36 años aproximadamente, ¿no? Así es. Porque, porque eso no es de ahora. Eso están examinando nada más el año 2017, José Luis. ¿Qué es lo que no habrá atrás del 2017?
porque ya el 2018 ya de alguna manera ya lo han estado revisando y es parte de lo que están presionando para que los que no pagaban impuestos pues lo hagan, lo paguen y demás, ¿no? Oye, Pero este ¿escuchaste, problema perdón Jesús, ¿escuchaste el poema que le pidió a su director de comunicación que leyera de Bertolt Brecht, ¿no? Sí, Qué fenómeno de poema, maestro. sí, Explica, pero al detalle, toda la bronca. A ver, si tú eres apolítico, dices que la política es una cochinada y dejas de actuar, tú eres el que propicias la prostitución, la así gente es, sin becas, etcétera, 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 ¿no? claro. Yo te lo voy a poner en la página ese poema. Fíjate que esa gente, hay mucha gente que dice que no está metida en la política, que la política es un oficio que nada más corresponde a los políticos y mucha gente presume de que no está metida en este tipo de problemas. Pues el hecho de que no participen, están haciendo justamente política, porque es justamente lo que contiene la omisión y la permisibilidad de este tipo de conductas en las cuales se desarrolla por sí misma la corrupción, los moches llamados así, y todo lo que está presente en la vida económica y política del país. Sí, Este es un problema que ha venido desarrollándose desde hace mucho tiempo, incluso pues no es ajeno ese planteamiento de que el presidente se refiere con cierta frecuencia diciendo que durante el periodo neoliberal los que estaban en el gobierno decían que pues el ejercicio gubernamental era para gente que sabía de política, que sabía de administración, que sabía de economía, ¿no? Y los que no saben, bueno, pues tienen que asumir que hay otras personas que son los que van a decir de cómo deben comportarse, qué deben hacer y demás, ¿no? pero Y fíjate, esa sí. cultura, José Luis, caló hondamente por muchos años. Parte de lo que hay en el país, pues es reflejo de esa cultura exclusionista, de atraso político, en la cual decían que la gente, el pueblo, los que no saben, los que no son técnicos en la materia, pues no tenían por qué estar enterados de las cosas de gobierno, ¿no? Pues era como cuando se decía la misa en latín, maestro. Sí, O cuando los médicos allá de la Edad Media hablaban latinejos para que la gente dijera, oh, mira, este sí sabe, ¿no? O también como nos decían, no, es que la economía es algo bien difícil de entender. Pues claro, si es una tranza que están haciendo, ¿no? así es. Agandallando a la plusvalía de los trabajadores, etcétera. Pues no se entiende bien, debe haber expertos. Ahora que regresó aquí Raúl, ¿tú crees que puedas localizar ahí en tu máquina un poema que se llama El político analfabeta de Bertolt Brecht? Para que no lo leas antes de irnos. Vas a ver que te va a encantar. Raúl es declamador, Jesús. Muy bien, Y si me lograra El encontrar parece. ese poeta, poema, el poeta se llama A lo Bertolt mejor Brecht. se ¿cómo los se llama? Bertolt Brecht, algo así. Bertolt Pérez. Y ¿Pero cómo se llama el poema? el poema se llama El político analfabeta. Ahí lo vas a encontrar, Ah, ahí lo vas a encontrar. Y ya que estés listo, lo lees y lo declamas, maestro. Este es un hombre olvídate. Yo musito los poemas, él los vive en su propia Sí. sangre. Oye, pues Jesús, ¿qué hacemos con esta gente, Jesús? La que me dijo que sí venía y no está aquí. O sea, esto es parte ¿cómo diríamos? De la falta de cultura política de nosotros, los de Morena. Así es, pero no solamente de los de Morena somos los menos analfabetos políticos, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Andrés Manuel presume de que la gente de Morena, la gente que lo llevó al gobierno, pues es una gente politizada en general, ¿no? Y no Ya, le falta razón, no le falta razón, pero de eso a que esté metida en el estudio, en el conocimiento de los problemas, pues no es tan así, ¿no? correcto, correcto, sí. Hay necesidad de empujar por varios puntos, de tal manera que la gente lea, que la gente estudie, se entere, participe, discuta, debata, porque parte de los problemas que tenemos es justamente lo que yo he reclamado en varias participaciones que tengo en otro tipo de grupos donde participo. Yo les digo, el debate político está, por ejemplo, en las redes sociales, porque la prensa convencional no está abierta para la gente que opina
a favor del gobierno y en contra de la burguesía o en contra de los oligarcas, de los que Andrés Manuel llama los conservadores, ¿no? Pues son los Y dueños de los medios. ¿Cómo van así es, a así tirarle a es, su patrón? así es. Entonces, el debate se está dando en las redes sociales. Yo les digo a los compañeros, muchos compañeros de Morena, leen un texto, digamos en Facebook, y nada más ponen su nombre abajo. Eso a mí no me dice nada, absolutamente, porque no están entrando al debate, Claro, a la claro. discusión, no manejan el contenido de lo que está presentándose por parte de otros opinones, ¿no? Hace Entonces, rato, Jesús, hace rato, perdona que te interrumpa, cometí un sí, error político, maestro. En la sí, calentura del debate, ¿qué debate? Del pleito que hay ahorita en el partido. Estaba por sí, ahí la imagen de Jacob y yo puse ahí, viva la unidad del partido, los ah, estamos viendo. Le van a cobrar la factura después. Te hubieras visto esa pequeña frase, maestro. Me sí. retaron, a ver, te reto a un duelo, a un debate público y notorio. Y ya en el lavandero, ya dijeron, y tú dijiste que allá en Orange nadie te hace caso de Morena. Y, Sí, bueno, una cosa horrorífica, maestro. No, yo sí, corrí sí, como un correcaminos debajo de la cama, maestro, porque querían sí. ya lincharme. Hay mucha, ¿cómo podríamos decir? Cobro de facturas políticas dentro de Morena también, ¿no? Ya. Hay pues un debate muy elemental, yo digo, ¿no? Porque no sé si tú leíste mi artículo de hoy, te lo mandé, te etiqueté, te El lo del puse a tu colibrí, nombre. No, no, otro. el de hoy miércoles, todos los miércoles, ¿no? El de hoy se llama A 2 años del triunfo, hay algunos que quieren silenciar nuestros cantos. Por ahí leí el título, sí. Pero, Este artículo lo escribí tratando de describir lo que está pasando con Ricardo Monreal, porque Ricardo Monreal anda moviéndose dentro del partido, haciendo compromisos políticos con el PAN, con el PRI, con el PRD y con el Movimiento Ciudadano. Quiere ser el candidato a la presidencia de la República. Y yo creo, eso es un supuesto mío, que él se está dando cuenta que dentro del equipo de gobierno están surgiendo otros liderazgos más fuertes que la de él, más fuertes que el liderazgo de Monreal, ¿no? A lo mejor porque le han dado mayor vuelo y mayores responsabilidades a otras personas y brillan más. Me estoy refiriendo de manera concreta, pues, a Marcelo Ebrard, el canciller, ¿no? Que ha ayudado a resolver muchos problemas ahora con motivo de la pandemia. Se ha movido bien y ha tenido reflectores bastantes precisamente por su trabajo, ¿no? El otro es el doctor Hugo López Gatell, que está al frente de la comisión encargada de atender todo lo que tiene que ver con la pandemia. ajá. El otro que está destacando mucho Estoy es, apuntándolos, porque estás aquí candidateándote a los precisos. A ver, ¿cuál es el otro? El bueno, tercero. el tercero que yo veo es el de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto. Sí, sí, sí. Santiago Nieto, que está haciendo un trabajo realmente importante, ¿no? Y la otra persona que creo que está también en la jugada es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, estos cuates, estas personas, no es que se estén candidateando, pero su trabajo es mucho más visible que el de Ricardo Monreal. Y ya le entraron los celos a Ricardo Monreal, como que ve que está quedándose al margen de los reflectores y ha empezado a dar pasos, a mi juicio, equivocados, ligándose con personajes impresentables como Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, como los dirigentes del PAN, el coordinador del grupo parlamentario que se apellida Curi, del PAN, con esta señora que traicionó a Morena, que fue muy apoyada por Ricardo Monreal,
esta Lili Telles, la senadora de Morena de Sonora, que se fue al PAN. Y así como esto, pues la entrevista que le hizo Loret de Mola a Ricardo Monreal, en la cual Loret de Mola se fue en contra de John Ackerman y de la secretaria de la Función Pública, que es Irma Heréndira Sandoval, que está haciendo un buen trabajo también, y Ricardo Monreal le aplaudió a Loret de Mola sus posicionamientos en contra de Gatell y en contra de Irma Heréndira Sandoval. Entonces, yo vi parte de esa entrevista y lo que puedo acordarme es que también se le fue contra Obrador, ¿no? Así Dice, es. Obrador abandonó el partido y por eso el partido está hecho un garabato. Algo así dijo. Y el otro festinándolo, el otro periodista del demonio. Pues claro. Y obviamente que Monreal pues ya tiene la historia del quitar a Martí Batres de la dirigencia del Senado o de la diputada. Tiene pero ya además, una historia de camino sembrando cruces y obviamente acuérdate una cosa, Jesús, que también se peleó con Obrador porque no le dio la Ciudad de México para gobernarse, porque gobernando la Ciudad de México está a un paso de la presidencia. Así es, claro. Y amenazó con irse de Morena. Sí, sí, sí. Y Andrés Manuel finalmente lo convenció y le prometió pues la jefatura del grupo parlamentario, lo hizo senador y coordinador del grupo parlamentario de Morena. Entonces, llegó el tigre. Exactamente, ¿no? Entonces yo digo, ese artículo mío está dedicado a eso precisamente, ¿no? Y tiene está en Julio, Rosa. Aquí está, pero no hay nada. ¡Hey, Juan! ¡Bienvenido! Sí, aquí andamos ya. Nomás que están platicando ahí, adelante. A ver, estamos escuchando a Jesús ahorita. Adelante, Jesús. Dale. Entonces, concluyo con esto. El debate que hay en torno a este artículo, como dicen por mi tierra, está picando crestas. Porque hay gente que está con Ricardo Monreal. Porque Ricardo Monreal tiene a un operador político que es el que aparece todos los días en los medios, que se llama Alejandro Rojas Díaz Durán. Es su suplente en el Senado y es el operador político de Ricardo Monreal para trabajar la candidatura de Monreal a la presidencia de la República, ¿no? Entonces, como yo señalo con nombres a estas dos personas en mi artículo, pues es obvio que los monrealistas se lanzaron en contra mía por este artículo. Pero hay algunos que están entrando al debate con argumentos diciendo que, bueno, defienden a Monreal porque dicen que ha hecho un buen trabajo como coordinador del grupo parlamentario, que es un negociador, que ha sacado adelante varias propuestas de reformas constitucionales. En fin, yo eso lo valoro, pero también me doy cuenta de que es uno de los que andan para allá y para acá, y la gente se da cuenta de que en cualquier momento quiere aparecer como la opción de la derecha, porque la derecha no tiene candidato fuerte. Se estaba apoyando en Enrique Alfaro, este gobernador del estado de Jalisco, que le ha llovido como en feria, ¿no? Y ya está muy desacreditado. Entonces, Monreal dice, mírenme, aquí estoy, por si quieren, apóyenme, y yo soy su candidato. Así entonces, es, camaleón, es un camaleón. Así es. Entonces, este es el tipo de debate que hay que impulsar, porque hay otro debate muy elemental de mentadas de madre, de descalificaciones, de burlas, de cuestiones muy bajas, ¿no? Muy silvestre los compañeros. Yo no tengo nada contra las personas humildes, pero estos no son humildes, son unos lenguaraces, maestros. Quieren resolverlo a cachetadas esto. Y yo digo, a ver, pues, por eso yo estoy tratando de hacer estos paneles en mi programa de Archipiélago Morena. Por ejemplo, Castañeda me dice, oye, yo conozco un periodista democrático de Morena allá en Zacatecas. Pues ahí tenemos, vamos a Zacatecas a hablar con él a través de este medio. Luego vamos a Puebla. Yo estoy seguro que voy a convencer a este muchacho que ahora no se conectó, que es muy famoso. Este compañero Pablo Salazar, me parece. Sí. Es gente que tenía como su puntal principal Jacob Polensky en Puebla. Y ahora nombraron a un compañero que se apellida Evangelista.
Permíteme un momentito. Sí, sí. Bueno, Juanito, sosiégate, Juanito. bien. Abre tu micrófono, Juan. ¡Ey, no te vayas! Estoy enterado. Ese tigre. Prende tu micrófono, Juan. Te abrazo anticipadamente. Que pasa la güera porque yo estoy en una videoconferencia. Ya estamos. Oye, Juan, estábamos hablando de Monreal, maestro, y no muy bien, por cierto. Y ahorita me acabo de enterar que el compañero consejero de Puebla, pues es seguidor de J. Cole, maestro. Oye, Jesús, ¿así es que este cuate de Puebla es seguidor de J. Cole? Así es. Pues por razón no vino aquí el programa, maestro. Exacto. Y el Comité Ejecutivo Nacional nombró en su sustitución a un compañero que se llama Pedro Evangelista, algo así. No me acuerdo bien del nombre. Pero Carlos. el apellido es... ¿Cómo se llama? Carlos Evangelista. Carlos Evangelista, ¿no? Ese es el compañero que nombraron los del Comité Ejecutivo Nacional, porque este cuate, el tal este es Pablo Salazar, bueno, yo no lo conozco, pero conozco sus acciones y ha llevado al partido en el estado de Puebla pues a un desbarrancadero, ¿ves? Y entonces por eso nombraron a una persona desde el Comité Nacional para tratar de enderezar el entuerto allí en el estado de Puebla, que es mi estado, por cierto, ¿no? Oye, y por ahí Barbosa también no teje mala costura, ¿verdad? Barbosa es de la gente de J. Cole, José Luis. Fue impuesto, Miguel Barbosa fue impuesto por J. Cole. El candidato era otro, porque además este compañero pues tiene una salud bastante precaria, casi no puede caminar y... En un pie menos, ¿sí? Sí, y lo ha desbordado la situación en Puebla, no solamente a nivel de partido, en donde se le descuajaringó, como se dice vulgarmente, la organización política. Él no tiene el apoyo del partido, ¿no? Ya entró en conflicto con la compañera que es la presidenta municipal de la ciudad de Puebla, del municipio de la ciudad, y está en conflicto con todos los compañeros. Y pues Barbosa está haciendo un papel muy desafortunado, ¿no? Ya. Igual que sucedió en Baja California con este cuate Jaime Bonilla. Esa fue una decisión impuesta, decidida por Jacob Polensky, en contra de de la mayoría de la opinión de los compañeros, ¿no? Fíjate, qué interesante hablar, me vas a perdonar la broma, más sabe el diablo por viejo que por diablo, maestro. Sí. Y tú me estás dando varios hilos aquí que ni el tigre me los había dado completamente, que también es otro viejo igual que nosotros. Sí. Y la mera verdad es que el partido no puede ir por ahí, pues. Claro Si va por ahí, pues va por ahí. La otra vez estaba yo en un meeting y aparece una señora allá de Baja California que dice, y me acaban de nombrar la titular de educación aquí del partido. Y yo externé lo siguiente, ya se había ido, pero no lo dije porque se había ido, sino porque, bueno, yo tenía que decirlo que se fuera. Yo dije, oye, está haciendo calor ahora, pero me dio un escalofrío cuando me entero que ahora la derecha va a ser la que va a educar a los de Morena en Baja California. Hazme el favor, man. Ya se paró de cabeza aquí, Raúl. ¿Ya quieres leer el poema, Raúl, o qué? No, sigan conversando, yo estoy escuchando muy interesado y tú dijiste al final, aquí lo tengo listo para el final. Bien, adelante. Bien. Juan, va a leer un poema aquí mi amigo salvadoreño, más a ratito, a la hora que él quiera. Este poema es el que se sacó de la manga hoy en la mañana Andrés Manuel, maestro. Parece. Le dijo a su ayudante número uno ahí de medios, le dijo, a ver, este poema de Bertolt Brecht, el político analfabeto. Y entonces es un poema que, puta, con esos 10 versos desenmascara todo el desbarajuste de la gente que dice, fuchi la política, huele a merda, yo no soy político, todos los políticos son corruptos, todos los políticos, está como las mujeres que dicen que todos los hombres son malos, pues no todos somos malos, por ejemplo aquí Raúl no es malo, Juan tampoco, yo creo que Jesús tampoco, tiene cara de buen muchacho, en fin, así que no todos los políticos somos malos, maestro, aunque a mí ya me pasaron al debate hace rato, que no me tengas miedo, que nos vemos en la calle, hijo de su... ¿Qué decías, Raúl? Una aclaración necesaria. A ver, adelante Raúl. Yo sí soy malo. Malo. No te hagas publicidad, que no. Por eso, José Luis, por eso hay uno de mis poemas escritos que dice, el poeta malo que soy yo. Hay un amigo que no vino.
Porque Hay un amigo que no vino, Raúl, permíteme un segundo. Hay un amigo que no vino. Encierra ese Bueno, poema. luego que me dejes. Encierra ese poema, encierra al político y al poeta que llevo dentro de mí. A propósito, y yo quiero hacerles una pregunta a los tres son mexicanos, ¿no? No, sí, sí. Sí, los tres son mexicanos. Bueno, excepto Luis, que también es Yo quiero salvadoreño. hacerle una pregunta que está relacionada con el tema que que ustedes están tratando, y solamente para que, si es posible, me den alguna respuesta a la pregunta que voy a hacer. Hace 2 años, en su discurso de cuando se da cuenta de que ha salido victorioso con más de 30 millones de votos favoreciéndole, y que es la votación más grande que ha tenido México, o quizá una de las más grandes, porque más del 66% de la población mexicana acudió a las urnas. Y además de eso, Manuel López Obrador le sacó mucha ventaja a Ricardo Anaya, ¿no? Así es. Le sacó mucha ventaja. Pero dentro de una de las cosas que manifestó Manuel López Obrador es que él quería pasar a ser recordado como uno de los mejores presidentes de la historia, o un buen presidente. Sí. Por combatir la corrupción, por combatir la pobreza, por ser soporte fuerte en la educación. Ahora mi pregunta para ustedes: a 2 años de ese discurso, a 2 años de haber tomado la presidencia de México, ¿ya se ven vestigios de que Manuel López Obrador sí está cumpliendo con esa promesa? 2 años. A ver, Juan, tú que no has hablado, porque acabas de llegar, respóndele aquí a mi amigo. Por favor. Bueno, yo creo que, bueno, primero buenas tardes a todos, y me da gusto que estén aquí enlazados. Pues nosotros estamos considerando de que Obrador a esta fecha pues ha cumplido con gran parte del planteamiento de su plataforma que usó para el proceso electoral, y que el día 1 de diciembre, el día 1 de julio, del año pasado, señaló y la hizo conocer a la población ahí en el Zócalo. Pues se ha estado desarrollando el proyecto. Ahora, la cuestión nada más sería el marcarlo más, porque no solo son las promesas de campaña, sino que el proyecto en sí es la famosa cuarta transformación de la vida pública de México, ¿no? Y eso abarca más de lo que está comentando ahorita Raúl. Y si lo vemos ya en ese aspecto más global, lo que se ha podido desarrollar de todo el proyecto, pensamos que va caminando bien, a contra marea, ¿no? Porque las situaciones adversas se han estado viniendo, pero como tremendas, tormentas del desierto. Así es, esas arenas del Sahara, ¿no? Pero sí, desde luego va caminando todo. Lo más importante también es de que la población que está apoyando el proyecto no ha bajado la guardia, porque no solo es, este proyecto no solo está contemplando la única participación del gobierno, sino que tiene que estar la población firmes, denunciando, apoyando, trabajando, porque si no, no va a funcionar, ¿verdad? Y no le podemos echar la culpa al gobierno ni al presidente, porque el proyecto la participación de la ciudadanía como un factor muy importante en este proceso. Si no toman conciencia, si no se fajan los pantalones, porque tienen que defender su vida, su futuro, el futuro de sus generaciones, no es solo el proyecto del gobierno, ¿no? Entonces nosotros creemos que sí va caminando todo hacia ese rumbo, ¿no? Y que ahí va poco a poquito, pero ahí va caminando. Sin embargo, quiero... el terreno, sí, Jesús, permítanme más hacer un paréntesis. Sí. Sin embargo, el terreno está minado, Juan. Está minado el terreno. Ya abrazos en vez de balazos, pues parece que no están de acuerdo los señores de las armas. Ya balearon al jefe de policía de la Ciudad de México.
Y si Obrador está haciendo, como pregunta Raúl, su tarea, que la está haciendo, y figúrate, si el dinero que blanquea el narco está siendo tomado por el gobierno, si los impuestos que no pagaban está rescatándolos el gobierno, si los empresarios de España que trabajaban la producción eléctrica a su antojo y subían los precios a lo que querían, van a ser sujetos de inspección, pues, y luego anda Obrador en un auto por todo México, bueno, por Dios, yo no sé si alguien tenga una respuesta a eso. O sea, tiene el espíritu imbuido de Madero, pero aguas con eso, ¿no? En fin, adelante, Jesús. Bueno, yo quisiera comentar que tú pasaste un video que recoge el informe que dio hoy el presidente de la República. Lo tienes y por lo que veo, el compañero Raúl no lo oyó. Sí lo vio, lo vio. No, ¿Sí lo vio? yo escuché en vivo todo el discurso de Manuel ok. Obrador. Bueno, entonces digo que él hizo allí una serie de enlistamiento de los principales hechos de gobierno que él ha podido realizar en este tiempo, de dos años casi, ¿no? De 1 año, 8 meses, porque lo demás fue el triunfo simplemente, ¿no? Y pasaron 5 meses para que él tomara las riendas del gobierno. Pero yo digo, hay 2 o 3 formas de calificar el éxito o el fracaso de este gobierno. Y yo digo que si el gobierno no estuviera cumpliendo con lo que prometió en campaña y si no estuviera poniendo en práctica las decisiones políticas, económicas, fiscales, financieras que está poniendo en práctica, pues no tendría tantas broncas con la oposición conservadora. Porque todas las manifestaciones de los grupos de la derecha mexicana, y allí incluyo al PAN, al PRI, al Movimiento Ciudadano, a los comentócratas, a los periodistas, a la prensa convencional, a varios empresarios, pues no tendrían ningún problema. Estarían felices de tener un gobierno como los anteriores, en donde ellos eran los privilegiados porque tenían absolutamente todo lo que querían. Y ahora el gobierno de Andrés Manuel pues está aplicando una política que va directamente a apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad. Eso es un hecho irrefutable, porque ahí están los jóvenes, los becarios de la primaria, secundaria, de la educación media, superior, los pobres, los discapacitados, los adultos mayores, el campo, los cañeros, las carreteras, los caminos en Oaxaca, los pueblos más olvidados y más vulnerables están siendo apoyados por el gobierno. Entonces yo, el balance que hago a estas alturas del gobierno, me parece que es un balance positivo. Todavía tiene 4 años por delante para darle cumplimiento a su proyecto completo. Pero él dice, quiero que para el mes de diciembre las principales reformas que impidan el regreso de las políticas neoliberales estén en la Constitución General de la República. Y bueno, pues ya ha metido a la Constitución cuestiones muy importantes, ¿no? Que están definiendo su política económica, el problema de la austeridad republicana, el problema de los salarios para los funcionarios públicos, el problema de la corrupción, el problema del pago de las contribuciones, la no evasión de los impuestos. En fin, hay un montón de cosas que está aplicando todavía sin hacer las reformas profundas que se requieren y que él dice que para diciembre esos deben estar resueltos, ¿no? Ahora, finalmente quiero comentar una cosa que me parece que pinta al gobierno de López Obrador como un gobierno completamente diferente a los anteriores. Primero, es un gobierno que ha fijado una línea completamente separada entre el ejercicio del gobierno y lo que antes era los narcotraficantes,
la delincuencia organizada y la delincuencia común, la de cuello blanco, etcétera, ¿no? Él está aplicando una política en la cual no hay represión, no hay masacres, el ejército está participando, pero no ha habido desaparecidos, no ha habido todo lo que había en los gobiernos anteriores. Esa es una diferencia muy importante. Y la otra, hubo una serie de presiones en contra del gobierno de Andrés Manuel para que dejara de apoyar al gobierno de Venezuela y al gobierno de Bolivia. Y hace unos días un periodista le planteó al gobierno, le planteó al presidente que sí, que estaba corriendo la versión de que Venezuela le había solicitado a México, pues no sé cuántos barriles de petróleo por el bloqueo que están haciéndole a Venezuela los Estados Unidos. ¿Será de gasolina, Jesús? De gasolina, perfecto, es cierto. Y entonces él respondió, no nos han solicitado, pero si nos lo solicitan, el gobierno mexicano está dispuesto a darle ese apoyo a este gobierno, porque ningún país, ningún gobierno tiene el derecho de aplastar la decisión soberana de otros gobiernos y de otros pueblos, ¿no? Me parece que aquí hay una definición política muy clara de lo que es decir, muy diferente a lo que ocurría con los gobiernos anteriores. Nada más recordemos lo que hacía Videgaray en relación con la política exterior de México, ¿no? Era un tipo que iba, prácticamente vivía en Washington y hacía lo que le ordenaban allí los machuchones de Estados Unidos o la OEA, ¿no? Ahí dejo mi comentario. Yo veo positivo, contestándole un poco a Raúl, veo positivo lo que ha hecho hasta este momento Andrés Manuel. Y por eso la reacción de los conservadores, me parece, ¿no? Que hay otros problemas que no comparto, por ejemplo, este problema de la seguridad del presidente. A mí me parece que es un problema serio, ¿no? No sé si él esté subestimando la capacidad de fuego de los criminales y de los conservadores o de la derecha enloquecida, ¿no? Que encabeza Gilberto Lozano o Pedro Ferriz de Con o Javier Lozano, en fin, ¿no? Que son gente desquiciada y que pueden llegar a cometer un magnicidio allí incalificable, ¿no? Y ese es un problema serio. Yo creo que él debiera tomar, pues, en cuenta las medidas de seguridad que su propio gabinete de seguridad le ha planteado y que hasta ahora, pues, no ha tomado en cuenta, ¿no? Te doy la Hasta palabra, ahí, Raúl, nomás déjame agregar un poquito más. Obrador siempre dice que la política exterior, la mejor política exterior es la política interior. Nosotros no entendíamos qué quería decir, pero lo acaba de decir hoy también en la mañana. Si hay una calidad moral de un gobierno y un pueblo luchando por su soberanía, etcétera, nos respetan a donde vayamos, a cualquier parte del mundo. Y curiosamente, aquel que hizo una ronda por Sudamérica antes de ser presidente, Andrés Manuel, pues no visitó a Evo Morales, no visitó obviamente a Ortega, tampoco visitó a Maduro, pero en los hechos, su ideología, aquí la estamos viendo, ¿no? Saca de la muerte a Evo Morales, ¿no? Manda al ejército mexicano a que lo rescate por la vía pacífica, desde luego, ¿no? Ofrece venderle gasolina a Venezuela y le señala indirectamente a Estados Unidos que ninguna potencia tiene el derecho de aplastar a otro. Ahora que se vea con él, seguramente no va a haber, no van a tocar ese asunto, sobre todo Trump, ¿no? Porque sabe que Obrador es un hombre de una sola palabra y que tiene ideología. Claro, claro, el valentón le dijo, tú sigues dejando pasar gente que viene a Estados Unidos, te voy a subir las tarifas. ¿A que sí? ¿No? Pues obviamente Obrador dijo, aquí me va a acabar de quebrar el asunto. Entonces está obviamente trabajando Obrador de una forma muy, muy inteligente, ¿no? Para poder torear al rinoceronte en cristalería que es el señor Trump. Adelante, Raúl. Justamente toda la respuesta que dio Jesús a la pregunta que yo hice estaba motivada porque escuché el discurso de Manuel López Obrador. Pero hay una cosa interesante que creo que es necesario que ustedes, como mexicanos, le den un poquito de prioridad.
En cuanto a la cuestión económica, en cuanto a la seguridad, los mexicanos parecen no estar muy satisfechos. Wow, se me fue. Wow. Bueno, por supuesto, la matanza sigue en las calles. En Guanajuato, que es donde está la matanza más grande, ya mandaron por allá a la Guardia Nacional. O sea, se están empezando a identificar los focos más fuertes y se están acopando poco a poco. ¿Qué pasó? ¿Se te fue el micrófono, la imagen, Raúl? Sí, parece que se quedó Congelado, ¿no? en stand-by. Raúl, Luis, ¿qué pasó ahí con Raúl? De seguro la batería. Oh, ya la batería. Él siempre trabaja con su teléfono, Luis. Y yo le he dicho, no, Raúl, no trabajes con tu teléfono, trabaja con tu computadora. Bueno, ahorita... Quiero agregar un comentario sobre lo que decía Jesús, muy acertado. Sin embargo, Sí. yo, a pesar de que no soy un fiel seguidor de López Obrador, sí admiro el trabajo y el empuje que tiene. Lo único que yo critico es, ¿y después qué? La sucesión de López Obrador, ¿qué? ¿Va a tener el mismo empuje? ¿Va a tener el mismo fuelle que tiene López Obrador? Ese es el problema. 4 años para preparar la sucesión, para que no se caiga la cuarta generación, la cuarta transformación. Yo creo que 4 años es muy poco tiempo. Y no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero López Obrador ya no es un joven y no veo yo sucesores que puedan inyectarle la misma actitud que tiene López Obrador, el mismo estilo de gobierno. No lo veo por ningún lado. No sé ustedes qué opinan, pero yo no lo veo por ningún lado. Si ya se empiezan a disputar la sucesión, algunos que no han sido conocidos mucho, yo creo de que falta mucho. Y esto puede pasar como en el caso de Bolivia, que después de Evo Morales, ¿quién? Sí, tiene razón, Luis. No sé si comparten esa opinión, pero Sí. yo por ahí veo la preocupación con relación al gobierno de López Obrador. Sí, bueno, Sí, hay un candidato que no mencionó Jesús, pero que lo mencionó antes, cuando lo vi la primera vez que transmitimos, que es el señor Encinas. No sé si ese podría ser nuestro nuevo presidente progresista, de carácter, incorruptible, desinteresado por la fama y el dinero. En fin, no sé, Jesús, ¿tú qué respuesta le das Sí. a Luis? Sí, yo comparto la preocupación de Luis. Hasta estas alturas no hay a la vista ningún líder que tenga el conocimiento, el manejo de la política, la relación con la gente, el carisma y la capacidad para estar en contacto permanente con el pueblo. No hay ningún líder que esté en esas condiciones. Pero hay, evidentemente, antes de que Raúl llegara, yo señalaba que hay una disputa interna que ya está apareciendo, en donde algunos ya quieren ser los candidatos. Algunos son para aventarlos a la cuneta, como se dice vulgarmente, ¿no? Porque no tienen ni el perfil, ni los conocimientos, ni el liderazgo que se requiere. Pero hay otros que tienen conocimiento, tienen experiencia y son queridos y respetados por la gente por su trabajo. Ese trabajo hecho en los últimos dos años o 18 meses, ¿no? Y de esos yo señalaba algunos, por ejemplo, al canciller Marcelo Ebrard, José Luis, Sí. es el canciller que ya fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, que no hizo un mal papel, es una persona ligada a ciertos sectores empresariales, él es una persona culta, preparada, conocedor del teje y maneje de la política exterior y de la política interior. Marcelo es un elemento importante. El otro es que yo señalaba, el que es actualmente el jefe o el director de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto. Santiago Nieto ha mostrado un conocimiento muy importante de lo que es la corrupción y el teje y maneje
de la política económica, de las tranzas, de la corrupción, conoce los entresijos del sistema y los ha desnudado públicamente y tiene una autoridad política muy grande en la opinión pública y es un hombre capaz también. No, obviamente estos dos que acabo de señalar, pues no tienen el perfil y las cualidades que tiene Andrés Manuel. Andrés Manuel yo lo conozco desde hace 20 años y es un líder de las plazas públicas. Donde se pare, llena las plazas, la gente lo sigue, entre otras cosas porque es una persona que cumple lo que dice. Es un hombre testarudo, es un hombre culto, es un hombre inteligente, es muy sagaz, es una chucha cuerera, como decimos nosotros aquí en México, en el manejo de la política. Y la otra persona que yo señalaba, bueno, es la jefa de gobierno de la ciudad. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es una señora que ha tenido un buen desempeño, es una persona también competente, que ya ha trabajado con Andrés Manuel en el gobierno de la Ciudad de México, es una mujer incorruptible, es una mujer derecha, es una mujer culta y conoce el intríngulis de la política, ¿no? Claro, hay una diferencia en cuanto a relacionarse con la gente, que yo digo que el propio Alejandro Encinas, al que en otro momento me referí, yo conozco a Alejandro Encinas hace muchos años, fue mi compañero de trabajo político en el movimiento obrero, aquí en la Ciudad de México, en la parte oriente, donde está la zona industrial, trabajamos juntos, lo conozco, es un hombre preparado, capaz, incorruptible también, y con mucha autoridad, pero depende de cómo salga finalmente la tarea que le encomendaron, que es atender este asunto de los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación, en concreto el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y los desaparecidos y todo lo que tiene que ver con este asunto. Yo creo que estamos en un momento difícil todavía. El otro es Ricardo Monreal, que tiene también muchas tablas, pero que es una persona que para mi gusto tiende a hacerle el juego a la derecha. Es una persona que proviene del PRI, que es un hombre rico, que ha sido criticado severamente por las riquezas que ha acumulado su familia y él personalmente. Ha vivido de la política, ha pasado de puesto en puesto durante 30 años, ¿no? Y bueno, la gente lo considera porque ha hecho un buen papel en el Senado como coordinador, pero también ve que es un tipo que le cojea de la derecha, ¿no? Entonces, pinto todo este panorama porque comparto la preocupación de Luis. La comparto, porque a la vista no tenemos otro líder del calibre y del perfil de Andrés Manuel. Y sobre esto hay que trabajar mucho todavía, ¿no? Gracias. Bien, Jesús. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Raúl para que acabe de reflexionar cuando se le acabó la batería a su teléfono. Y desde luego, si ustedes gustan y no tienen otra cosa, empezamos a retirarnos. Ya llevamos 1 hora. Esto lo vamos a seguir haciendo todos los miércoles a las 7 de la tarde y vamos a seguir incluyendo a las personas que invité y que por alguna razón no pudieron estar. Hay gente muy valiosa, muy valiosa. Adelante, Raúl, si gustas terminar con esta charla y leer, por favor, el poema. Y si Juan no tiene otra cosa, entonces estaríamos terminando. Adelante, Raúl. Sí, antes de leer el poema con el cual voy a finalizar aquí mi participación, solamente quiero aclarar que cuando me quedé fuera, yo quería citar justamente que el pueblo mexicano, en la oposición al gobierno, está basando su ataque en la cuestión de seguridad y en la cuestión de la economía. Sin embargo, el discurso de Manuel López Obrador esta tarde está afirmando que está ganando la batalla contra la inseguridad en México y está dando datos específicos sobre el avance de la economía
y el aumento inclusive de aquello que dependemos muchos países de América Latina, dado la migración que se hace de nuestros ciudadanos hacia los Estados Unidos de América y el envío de las remesas, según él estaba diciendo, yo creo que notaron eso, en que dice que ha aumentado cuando hubo un bajón y ahora está aumentando. Eso está hablando él de la recuperación económica. En cuanto a la seguridad, bueno, hay muchas cosas que son rebatibles en el discurso de él. Yo particularmente, José Luis lo sabe, tengo una afinidad y política de simpatías con Manuel López Obrador. Sin embargo, tengo que mirar las cosas como pienso yo que dentro de mi conocimiento y criterio son reales. Y una de las cosas que estoy observando es el problema de la inseguridad. Creo que incluso está pecando contra su propia seguridad, porque cuando él tomó posesión de la presidencia, él dio por hecho de que dejó por fuera todo el aparato de seguridad para el presidente de la República. Y yo creo que una persona que confía demasiado en que las simpatías que tiene con el pueblo va a ser la seguridad de él, creo que es un grave error. Tarde o temprano, de acuerdo con como ha sucedido en otras ocasiones, incluyendo los Estados Unidos de América, a los buenos presidentes se les hace. Pero bien, voy a finalizar. Antes de que finalice, Raúl, antes de que finalices, una pequeñísima anécdota. Cuando le secuestraron el hijo, el potrillo, o no sé quién de los hijos de Vicente Fernández, él tuvo una entrevista y él decía, yo no sé, yo jamás, si yo soy un hombre querido por todo México, ¿cómo me van a plagiar un hijo? Y luego le mandaron el dedo meñique en un sobre, ¿no? Correcto. No, pero ¿cómo? Si yo soy fulano de tal, ¿cómo le pueden hacer eso al ídolo de México número 1? Bueno, pues Obrador anda por ahí, es el ídolo de México número 1, pero estos cuates no tienen madre, pues. Perdón por la interrupción, Raúl, adelante. Creo que el pueblo mismo mexicano, aquellos que lo quieren, que lo respetan, que lo aman, son los primeros que debían de exigirle seguridad para él mismo. Así es. El poema de Bertolt Brecht sobre el analfabeto, al darle lectura, es corto, pero es bien significativo, bien sustancial y no dudo de que ya lo conocen ustedes. Pero dice, el peor analfabeta es el analfabeta político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, el pescado, la harina, del alquiler, de los zapatos, de las medicinas, dependen de las decisiones políticas. El analfabeta político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe el imbécil que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el peor de los bandidos, que es el político trapacero, granuja, corrupto y servil de las empresas nacionales y multinacionales. Bien, Raúl, te dije, Jesús, que es un declamador fenómeno. Oye, se fue el tigre y regresó el tigre. Tigre, ya nos vamos. ¿Quieres decir la última palabra? A ver, ¿tiene el micrófono abierto el tigre o no? No, tiene todo apagado, cámara y micrófono. Bueno, ¿qué les parece si nos empezamos a despedirnos, Jesús? De acuerdo. Pues yo me felicito de haber participado, de conocer a Raúl y a Luis. A Juan ya lo conozco, a ti igual. Creo que estamos haciendo cosas interesantes, platicando, debatiendo y coincidiendo en varias cosas. Esto que plantea Luis, Raúl, sobre el problema de la seguridad del presidente, es un problema que el pueblo se lo está exigiendo casi a diario a Andrés Manuel y no toma en cuenta la opinión de la gente. Y está mal eso, ¿no? Yo no sé si va a llegar algún momento en que él cambie de opinión. Las cosas no están fáciles. Evidentemente que hay violencia. Están acercándose los criminales a la Ciudad de México y no puede dejarse de tomar en cuenta el riesgo que esto significa.
su viaje a Estados Unidos, dice que lo va a hacer en un avión comercial, cuando puede viajar no en el avión presidencial que le causa urticaria, pero sí en algún avión del ejército, por ejemplo, ¿no? Tiene aviones que tienen la capacidad para volar directamente a Washington, y hasta este momento que yo sepa, él insiste en volar en un vuelo comercial. Y bueno, hay riesgos, ya ha pasado con su esposa, hay gente que la ofende, que la trata mal, y no descartable que surja por allí un loco que pueda atentar contra la seguridad, por lo menos, del presidente, ¿no? Aunque él vaya con un equipo personal modesto y todo, ¿no? Pero es un problema serio. Tomo nota de esto porque nosotros aquí en México estamos insistiendo como gente, como pueblo, que ese asunto lo atienda de manera diferente, ¿no? Yo creo que López Obrador estará seguro mientras no toque a los verdaderos poderosos. Porque cuando empiece a tocar a los poderosos, hablemos del crimen organizado, que les declare la guerra a los carteles, o que meta a la cárcel unos cuantos evasores, ahí sí te tiene que cuidar. Mientras tanto, mientras no toque esos centros de poder, él va a estar seguro. Así es, Luis, pero lo está tocando. Raúl, la despedida. No lo está tocando. No lo está tocando. Yo creo que sí. Pero a ver, Raúl. Es un placer conocer a Jesús. La primera vez que lo escucho, gracias a la invitación que me hizo José Luis. José Luis, mi agradecimiento de nuevo a ti por incluirme en esta charla, y siempre es un placer estar contigo. Luis, saludos, Luis. Igual, hasta luego. Bien, Luis, ahí te voy pasando reportes de qué está pasando con la mafia y con los evasores de impuestos y con los corruptos y con toda la basura que hay en México, para que veas que sí le está pegando en la espinilla. Pero estoy de acuerdo contigo, cuando apriete más, aguas, porque esos cuates no son de cualquier cosa. ¿A quién ha metido en la cárcel? No, a nadie. Bueno, ha mandado a algunos a Estados Unidos, va a mandar al de... Por cierto, Jesús, ¿cómo anda la cosa de Lozoya? ¿Estaba aquí, lo van a extraditar, o estaba allá y viene para acá? ¿Cómo es eso? Ya Lozoya aceptó regresar a México para ser juzgado aquí en México. Mira. Y puso como condición de que él, llegando a México, va a declarar todo lo que sabe, porque asume que él no es el único responsable de lo que se le imputa, que hay otros. Es bomba, ¿va? Dentro es una bomba. Es una bomba, y parece ser que están entre esos machuchones, como dice Andrés Manuel, pues el propio Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray y otros ejemplares del mismo tamaño, ¿no? A ver si llega vivo. Pues lo van a trasladar con medidas de mucha seguridad en un avión, no sé si sea de la Fuerza Aérea Mexicana, en un avión mexicano, por lo menos de bandera mexicana, con la seguridad del caso, según lo dijo el propio fiscal, ¿no? Bien. Y parece bueno, pues, ser que sí, luego atrás de él vendrá el otro que está también preso, que no recuerdo ahorita cómo se llama, cómo se apellida, que tiene que ver con lo mismo, con la corrupción y demás, ¿no? Ahí tienes, Luis. Bueno, Luis, un agradecimiento por haber llegado media hora antes al programa y orientarme en la cuestión técnica. Si no, esto no hubiera pasado, no hubiera salido bien. Y Jesús, tu artículo lo subo seguramente hoy en la noche. Raúl ya se despidió. Juan Martínez, saludos. Y vamos a seguir todos los miércoles a las 7. Y esto tiene que crecer en opinión y en cuidado del tema también para que sea más productivo. Gracias, Jesús. José Luis, gracias, suerte a todos. Saludos. Luis Bernal, gracias. Nos vemos, Sosa. Bye. Hasta luego.